Bueno, muchas gracias, Joan, por la invitación y gracias a Global por permitirme compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia de California en el desarrollo y la implementación de las regulaciones para el manejo de las bioincrustaciones marinas. Como dijo John, yo soy científica del programa de especies invasoras del California State Lands Commission. Entonces, primero les voy a hablar un poco de qué es el programa de especies marinas invasoras. Este es un programa que está compuesto por múltiples agencias. Tenemos oficinas en todo California y estamos encargados de regular tanto el agua de lastre como las bioincrustaciones en todo el estado de California. Esto con el fin de reducir, obviamente, la introducción de especies invasoras o no nativas. Bueno, pero ¿por qué es importante regular las bioincrustaciones marinas y cuál es el riesgo que estas presentan? Las bioincrustaciones marinas, como sabemos, han sido reconocidas como uno de los vectores más significativos en el transporte de especies no nativas. Muchos estudios han demostrado que millones de invertebrados pueden venir adheridos a los cascos de los barcos y a las zonas nicho, y que más del 95% de estos sobreviven a los viajes de los barcos, y además cuando llegan a una localidad nueva están en condiciones de reproducirse y establecerse inmediatamente. A diferencia del agua de lastre, las bioincrustaciones presentan un riesgo con cada arribo, y por esto regular las bioincrustaciones marinas es clave en la prevención de la introducción de nuevas especies no nativas y potencialmente invasoras. Bueno, ahora vamos a hablar más específico de California y cómo fue el desarrollo de estas normativas en California. Esta es una línea de tiempo con los eventos claves que pasaron para desarrollar estas normativas. Entonces, empezamos en el 2005 formando un grupo de asesoría técnica que nos ayudó a identificar cuáles eran los problemas y cuáles eran las necesidades de estas regulaciones. Después, en el 2006, se creó un reporte legislativo donde se identificó el problema, y en el 2007 se aprueba el primer mandato legislativo que nos permite empezar a desarrollar estas regulaciones. Desde este momento se empieza una colección de datos y hacer investigación científica para crear una línea base de cómo está el estado de la industria que va a ser regulada. Esto con ayuda de un formulario de notificación que nos permitió empezar a recoger datos del mantenimiento y de las operaciones de las embarcaciones y así crear nuestra línea base. Y en base a eso, formar y desarrollar las regulaciones. En el 2007 se crea otro grupo de asesoría técnica que es el que nos facilita la preparación del primer proceso de acción de regulación. Por falta de tiempo no llega hasta el final del proceso. En el 2015 se pasa una segunda propuesta de regulación que también tiene bastantes comentarios y no alcanza a finalizar el proceso. Y en el 2016, como decimos nosotros, la tercera es la vencida, se pasa a la tercera propuesta de regulación que finalmente es aprobada e implementada en abril de 2017 y entra en efecto el 1 de octubre de ese mismo año. Acá les voy a hacer un poco un resumen de lo que han sido estos 10 años desde el mandato hasta la implementación. Se han analizado datos del manejo de las bioincrustaciones y las prácticas operacionales por más de 10 años, donde se analiza el comportamiento de las embarcaciones con respecto al manejo de las bioincrustaciones y se identificó cuáles eran las estrategias que las embarcaciones usaban para gestionar la acumulación de bioincrustaciones. También se han financiado investigaciones científicas por más de 10 años y se ha colaborado con grupos de investigación que nos han permitido observar los patrones de comportamiento en los diferentes tipos de embarcaciones y además entender un poco cuáles son los materiales por ejemplo, de pinturas antiincrustantes y todo eso. También se incluyeron muchos procesos públicos que incluyeron 8 borradores con sus periodos de comentarios y 3 acciones de reglamentación. Obviamente, nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de todas estas agencias e entidades que participaron muy cercanamente del proceso, entidades de la industria, gobiernos locales e internacionales, otros agentes reguladores y obviamente la comunidad científica. Bueno, ahora les quiero hablar un poco de cómo fue la implementación.
Se decidió que sí iba a ser una implementación progresiva o por fases. ¿Qué quiere decir esto? Que los barcos empiezan a ser cubiertos por la regulación a medida que van entrando en el régimen de dique seco. Los barcos que salen de dique seco después del 1 de enero de 2018 empiezan a ser cubiertos por la regulación, o los barcos nuevos después de esa misma fecha. ¿Por qué se hizo esta implementación por fases o progresivas? Porque estamos convencidos que el manejo efectivo de las bioincrustaciones marinas depende de las medidas preventivas. Y estas medidas preventivas son implementadas durante el mantenimiento de fuera de agua. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las principales partes que componen la regulación. Uno de los primeros requerimientos es que las embarcaciones deben diseñar y desarrollar un plan de manejo y un libro de registros que sea consistente con las guías de la OMI, de la Organización Marítima Internacional. Es muy importante entender que desde el principio, la primera propuesta de regulación hasta el producto final, ha habido muchos cambios y cambios de detalles específicos, pero ciertos objetivos originales se han mantenido, y uno de estos era que el plan de manejo del libro de registros fuera consistente con las guías de la OMI para así tener como mucho más consistencia internacional. También se requiere que el plan de manejo del libro de registros sea diseñado específicamente para cada buque. Cada barco tiene sus características específicas y de comportamiento, y el plan de manejo debe reflejar esto. Se requiere que este plan de manejo y este libro de registros esté al día desde el último mantenimiento del dique seco, y que todas las acciones que estén descritas en el plan de manejo se vean reflejadas en el libro de registros. Otra parte de la regulación es el formulario de reporte anual de buques, o Annual Vessel Reporting Form. Este es un formulario que contiene información sobre el comportamiento de los barcos, el tipo de recubrimiento o pinturas antiincrustantes, y las características a las cuales estas fueron aplicadas, las últimas trayectorias, cuáles han sido los periodos de residencia en donde el barco no se mueve, y cuál es el mantenimiento que se le ha dado no solo al casco, sino a todas las zonas de nicho. Este formulario debe ser mandado a la comisión 24 horas por adelantado antes de la primera llegada de cada año a un puerto de California. Y gracias a esto hemos podido continuar construyendo nuestra base de datos con toda esta información de operaciones y mantenimiento de las embarcaciones por más de 12 años. Como el formulario se manda 24 horas por adelantado, esto nos permite también priorizar las inspecciones para detectar cuáles son los barcos que consideramos de alto riesgo antes de que lleguen a aguas de California. Otra parte importante de la regulación es que se debe incluir la descripción del manejo de las bioincrustaciones, específicamente ciertos puntos que me gustaría resaltar. Por ejemplo, el plan de manejo debe incluir cuál es la vida útil de los recubrimientos antiincrustantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se aplican estos recubrimientos antiincrustantes, se determina a qué grosor estos van a ser aplicados, y dependiendo de eso, qué tanto es su vida útil. Y esta información debe ser incluida en el plan de manejo, y es diferente para cada barco, dependiendo de su comportamiento y cómo fue la aplicación específica. También el plan de manejo debe incluir qué procesos o qué acciones se van a tomar en el momento en que estos recubrimientos expiran. Sabemos que no todos los barcos pueden ir a dique seco inmediatamente, los recubrimientos expiran, entonces el plan de manejo debe especificar cuáles son las acciones que se van a tomar después de que los recubrimientos están expirados hasta que puedan ir a dique seco. En el plan de manejo se debe incluir la prevención y manejo de zonas nicho específicas a ese barco, incluyendo una zona nicho que ha sido como ignorada o tal vez desconocida, que son los bloques de soporte de fuera de agua. Estas son las áreas del casco que no reciben ningún tipo de recubrimiento, porque es donde el barco se sienta cuando está fuera del agua. Estas se consideran una zona nicho bien importante y de alto riesgo porque se acumula mucho las bioincrustaciones ahí y requieren un mantenimiento
especial. La regulación también incluye periodos de residencia extendida. Eso quiere decir que los barcos que están en una misma ubicación durante más de 45 días deben especificar en el plan de manejo qué acciones van a tomar para prevenir la acumulación de bioincrustaciones o de mantenimiento en el momento en que vuelvan a entrar en movimiento. Y obviamente todas estas acciones, como dije anteriormente, deben tener su seguimiento en el libro de registros. Por último, se incluyó en las regulaciones un proceso para pedir alternativas en casos específicos y excepciones por seguridad, y también se describen las regulaciones cuáles son los criterios para las situaciones de emergencia. Bueno, una parte muy importante que se incluyó en las regulaciones para facilitar la transición al régimen regulatorio y asimismo incentivar el cumplimiento son unos periodos de gracia. ¿Cómo funcionan estos periodos de gracia? Cuando los barcos llegan a California son inspeccionados y se revisa que la documentación del plan de manejo y el libro de registros esté completa y tenga todos los componentes necesarios. Si se encuentra algún tipo de deficiencia, el barco recibe un periodo de gracia de 60 días. Este periodo le sirve para tener tiempo para corregir esas deficiencias antes de que vuelva a California. Después de que pasa este periodo de 60 días, cuando el barco vuelve a California, se le hace un seguimiento y si se encuentra que la documentación está al día, el barco está en cumplimiento y no hay problema, y si no, se le emite una notificación de incumplimiento hasta que se corrijan las deficiencias encontradas. Bueno, ahora les voy a presentar un poco unas de las estrategias que hemos utilizado para divulgar la información de las nuevas regulaciones. Se creó un documento guía que se puede encontrar en nuestra página web en PDF. Este tiene toda la información acerca de las regulaciones. También se han hecho varios seminarios web para hablar de las regulaciones en general o para clarificar ciertos aspectos de ellas a diferentes sectores. Y lo mismo con las conferencias específicas que se han hecho hacia la industria. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página web. También se encuentran documentos informativos en PDF que se pueden bajar para, ya sea para los barcos o para diseminar la información a diferentes sectores. Bueno, ¿cómo es la evaluación de cumplimiento? Como les dije, hacemos inspecciones a bordo. Tenemos un grupo de inspectores que revisan que los documentos estén al día, revisan que el plan de manejo, pues, bueno, primero que todo que exista un plan de manejo, que este sea diseñado específicamente para el barco. También revisan que este plan de manejo incluya la edad útil de los recubrimientos, que se describa cómo van a ser, cómo son las acciones de manejo de las zonas de nicho específicas a ese barco y que todo esto esté reflejado en el libro de registros. Después de más de un año de inspecciones hemos obtenido muchos resultados y ahorita les voy a presentar un poco cómo hemos, más o menos qué hemos observado en este año, cuántos periodos de gracia se han emitido y cómo ha sido la curva de aprendizaje. Bueno, en el primer año de inspecciones, la primera gráfica muestra que 2.515 barcos fueron sujetos a las regulaciones en el primer año. De esos 2.515, el 20% fueron inspeccionados. Y la gráfica barra nos muestra cómo se divide en esto en todos los diferentes tipos de barcos. De esos 20% de inspecciones que representan 505 inspecciones, el 60% de ellas se encontró en cumplimiento. Es un porcentaje alto para hacer una nueva regulación, entonces eso nos gratificó mucho. Y el 40% de estas inspecciones, de estos barcos, recibieron periodos de gracia. Después de que estos periodos de gracia expiraron, 87 barcos han vuelto a California. Esos son, de esos 202 periodos de gracia, 87 han vuelto a California y se ha encontrado que 84 de ellos están en cumplimiento, demostrándonos que el periodo de gracia está funcionando efectivamente para que los barcos corrijan las deficiencias que se encontraron inicialmente y puedan entrar en cumplimiento de las regulaciones.
¿Por qué se han emitido estos periodos de gracia? ¿Cuáles han sido las deficiencias observadas? Bueno, el 44% de estos periodos de gracia se debieron a que la embarcación tenía o el plan de manejo o el libro de récords incompleto. El 72% no especificaban la edad útil de los recubrimientos y el 22% no describían cómo iban a ser el manejo de las zonas de nicho, especialmente los bloques de soporte de fuera de agua. Bueno, ¿qué hemos aprendido en California durante todo este proceso? Lo primero y más importante que hemos aprendido es que, diferente de cómo se regula el agua de lastre, donde la tripulación es la responsable del manejo, cuando regulamos las bioincrustaciones, los dueños y la administración son los responsables de desarrollar el plan de manejo y de la planeación que requiere por adelantado el manejo de las bioincrustaciones, no la tripulación. El aprendizaje es para todos, es un aprendizaje largo. La tripulación, los inspectores, los dueños de los barcos, los fabricantes de las pinturas antiincrustantes, los agentes, todos estamos aprendiendo durante el proceso. Lo que podemos decir con esto es que realmente creemos que el periodo de gracia sí ha sido efectivo para que esta curva de aprendizaje sea bastante más suave. También hemos observado cómo los fabricantes de pinturas están empezando a dar mucho más fácil la información del tiempo útil de servicio de los recubrimientos. Esta información no era tan fácil de conseguir antes de que California empezara a requerirla obligatoriamente. Otra cosa importante que hemos aprendido es el poco conocimiento que se sabe acerca del riesgo que generan las áreas de los bloques de soporte. Entonces, hemos necesitado hacer bastante diseminación de información acerca de este tema. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, continuar diseminando la información. También estamos preparando un artículo científico con el gobierno de Nueva Zelanda, que es el otro gobierno que también tiene regulaciones para incrustaciones implementadas. En este artículo vamos a mostrar un poco cuáles son los patrones observados en el primer año y comparar los dos regímenes. También estamos trabajando en otra acción de regulación para incluir penalidades monetarias asociadas a las deficiencias en el manejo de bioincrustaciones. Como ven, California ha sido un camino largo, pero California ha estado pavimentando el camino para ojalá facilitar a los que vienen detrás para que cada uno pueda desarrollar sus propias regulaciones y así proteger sus aguas. Con esto yo creo que esto es todo. Muchas gracias por estar acá y por oírme y bueno, pasamos al Q&A.